de acuerdo a la información que tiene. Claro. Quien maneja la información es el que un poco conduce un poco las decisiones, ¿no? Y la chica va conociendo la realidad de las amigas que le van contando todo y empieza a darse cuenta de las cosas que hacía el padre cuando venían las amigas a los cumpleaños, todo. Y después se da cuenta que el padre era un Tremendo. torturador, un tipo terrible, ¿no? Bueno, hablando de información, Amigo. ¿sí? Hay cosas, como decíamos, que no se pueden tapar con la mano. Y estamos viendo encuestas, viste que aparecían hasta hace unos días las encuestas con vistas al 7 de septiembre, las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, el imponderable en política también te va direccionando las preferencias de la gente. Entonces, ante esta situación, que es un escándalo absoluto y que viene tapando otros tantos, ¿no? Que ya estábamos con el fentanilo, estábamos con el Libra, con los casos en el PAMI, pero en una semana tan tremenda donde el Congreso no acompañó el veto del presidente en la emergencia en discapacidad, donde se dice que no hay plata y donde se conoce este escándalo, ¿qué repercusión puede tener esto en materia electoral? Bueno, ahí están midiendo todo el tiempo, como siempre nos atienden muy amablemente desde la consultora Proyección, su director, uno de los directores asociados, Santiago Giorgetta, a quien ya saludamos. Gracias, Santiago, por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, y viendo que habían, ¿no? Nos habían mandado un relevamiento de cómo estaba la imagen de Milei, pero claro, Sí, todo esto hace que cambie todo el tiempo todo, ¿no? sí. Digo, nuestro país tiene una particularidad en el cual las encuestas de opinión tienen una duración de una semana con suerte. Pasan muchas cosas todo el tiempo, pero bueno, decidimos salir a medir y ver, digo, cómo impactaba este escándalo, porque nada, hace casi una semana que de lo único que se habla en la Argentina es sobre el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y nos pareció más que pertinente apresurarnos a ver la opinión pública en qué estado se encontraba. Claro, más que nada teniendo en cuenta que hasta ahora todas las encuestas les seguían dando, o les siguen dando una imagen o un acompañamiento de parte de la sociedad a Javier Milei, donde muchas de las cosas que para muchos son escandalosas o para muchos de nosotros decís, bueno, en otros gobiernos hubiese sido tremendo, igualmente esto en parte de la sociedad no repercute. Pero ¿qué pasa con esto, con este tema tan sensible? ¿Qué fue lo que encontraron en los datos? Bueno, primero lo que encontramos es que hay una alta información por parte de la sociedad argentina, parte de la opinión pública. Estrictamente les preguntamos si estaban informados sobre el tema. El 27% de los argentinos, o sea, casi 3 de cada 10, nos dice que está muy informado sobre el tema, y el 50% que está algo informado. O sea, ya tenés un nivel de información muy alto, o sea, está en agenda todo, como te decía, está 24/7 este tema en agenda. Bueno, también Entonces, lo que bueno, se logró con este tema, Santiago, es que todos los medios hoy se tengan que ocupar, porque también lo que veíamos que la agenda de cada medio era diferente. Hoy está todo unificado y eso también repercute en la opinión pública. sin dudas, para que algo tenga este nivel de impacto, tiene que todo el sistema de medios tratarlo. Acá, bueno, fue una de las primeras cosas que nos llamó la atención, no solo que lo tomen el tema, sino con el nivel, si querés, crítico con el cual se tomó el tema, sobre todo grandes medios que estaban por ahí más acostumbrados a defender al gobierno, pero entendieron porque esto hay que contextualizarlo, porque en el contexto en el cual veníamos, de donde se estaba tratando en el Congreso, que se caiga, si querés, el veto que había hecho el presidente respecto a los aumentos de las pensiones, lo que se le estaba haciendo a las personas con discapacidad respecto a sus certificados, volviéndole a pedir, pues, el ejemplo, creo que el más duro de todos es a personas que nacieron que nacieron ciegas, se les volvía a pedir los certificados para que demuestren que efectivamente son ciegos, personas en silla de ruedas que le pedían que efectivamente muestre que no podían caminar para validarle la pensión. Se veía en la televisión personas que por ahí habían tenido un accidente y que no tenían piernas, no tenían brazos, que les pedían las radiografías para certificar que efectivamente confirmen la discapacidad, que obviamente ya había sido confirmada y que estaban en todo su derecho de cobrar esas pensiones, y que en el medio de toda esa cuestión tan dramática para ese sector tan vulnerable de la sociedad,
hubo un hecho de represión en el Congreso por parte de la Gendarmería Nacional, bueno, y resulta que gran parte del círculo íntimo del presidente estaba haciendo negocios con el dinero de los remedios de estas personas. Entonces me parece que eso fue el detonante, porque es muy importante marcar de dónde viene, y por eso también la sociedad lo tomó tanto y tan fuerte. El siguiente dato que tenemos, que ya empieza a ser preocupante para el gobierno, que me parece que fue parte de también esta no reacción que tuvo, porque cuando preguntamos quién creen que son los principales responsables sobre lo sucedido, digo, si bien en el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, es una respuesta múltiple, es una respuesta donde se podían marcar varias opciones. Acá lo primero que hay que marcar es que el 40% te dice que no lo sabe. O sea, 4 de cada 10 argentinos dicen no sé quién es el principal responsable, pero 6 de cada 10 sí. O sea, hay 6 de cada 10 argentinos que ya están marcando y dando una responsabilidad a funcionarios del gobierno, a la hermana del presidente, Karina Milei, y al propio presidente. El propio presidente, el 22,3% considera que es responsable sobre lo que pasó, o sea, es un nivel bajo, sobre todo cuando ves la composición del voto, es un voto estrictamente opositor, pero después ya tenés a Karina Milei en el segundo lugar, con casi el 30% de los argentinos que la indican como principal responsable, y sí, sin duda, el director de la agencia, de la ANDIS, Diego Españolo, que fue el que apareció contando todas las maniobras delictivas que se hacían en esta agencia. Pero el dato aún más fuerte para el gobierno, y sobre todo por lo que representa la figura de la hermana del presidente, Karina Milei, hicimos la pregunta si creían que Karina Milei podría estar involucrada en el cobro de las coimas, y el 53% de los argentinos, o sea, más de 1 de cada 2 argentinos, cree que sí. O sea que la idea de la opereta, ¿no? De la opereta acá no pegó. No, porque, digo, va a tener una pregnancia, si querés, en un círculo muy chico de personas que apoyan al gobierno, sí. Creo que es la única salida que le quedó viable al gobierno para tratar de decir algo, porque no es que apareció Rodolfo Tailade con un audio que se lo entregaron corriendo en los bosques de Palermo. Esto viene de funcionario que más visitas hizo en la Casa Rosada y en Olivos al presidente. Entonces es muy difícil que ese relato tenga un grado de verosimilitud en la sociedad. Ahora, ¿por qué es verosímil? ¿Por qué la gente cree, o más de 1 de cada 2 argentinos cree que Karina Milei está involucrada en el cobro de coimas? Porque si vos ves las denuncias que se fueron haciendo ya desde antes de que Milei asuma como presidente hasta el día de hoy, si querés pasando algo muy sencillo como Pallarols, que denunció, Pallarols, el orfebre de Nación, que denunció que Karina Milei le había pedido $2.000 para entrevistarse con Javier Milei. Si querés, los casos de lo que se pedía o lo que se tarifaba en la lista de la Libertad Avanza, el caso Libra, bueno, hay un montón que terminan haciendo que esto tenga un grado de veracidad muy fuerte, que pregna en la sociedad. Y acá el dato que me parece que es el que el gobierno ya lo tiene y que está muy preocupado, es que dentro del propio espacio, dentro de los propios votantes de Javier Milei, solo 2 de cada 10, o sea, 2 votantes de Javier Milei de cada 10, creen que Karina Milei no participó en un esquema de coimas. Solo 2 de cada 10. 5 dudan y 3 te dicen que sí. O sea, eso es dentro del propio espacio del presidente, lo cual es grave para ellos. Claro, porque la pregunta también es si esto se traduce o se podría traducir, ¿no? En votos que se escapen o en gente que no vota, ¿no? Como si esto va a tener una repercusión electoral real, esto es lo que todavía no sabemos, o sí se sabe. Yo creo que todavía es prematuro para anticiparlo, pero tenemos pistas. Hicimos la última pregunta del estudio, es, a partir de estos hechos, ¿usted cree que podría modificar su voto? Esto se lo hicimos a todos, pero sobre todo a los votantes de la Libertad Avanza, que es lo que les interesaba ver, si van a cambiar de opinión respecto a su voto. ¿Qué nos dicen hoy? Casi el 65% que no. Esto es el votante del balotaje, si querés. Eso significa que estaría confirmando el número, nominalmente, Milei sacó 55 puntos en el balotaje, esto te da un 35-36% de apoyo en el voto a nivel nacional. Para el gobierno, que decía que iba a pintar la provincia de Buenos Aires de color violeta, que iba a arrasar en las elecciones, no parece ser una buena noticia.
Ahora, el resto del 35% de esos votantes de Milei se dividen casi en partes iguales en que te dicen, no, yo ya no voto más, ya no lo voto más, y estoy dudando qué hacer. Ah, doy un adelanto, ayer hicimos unos grupos focales en Provincia de Buenos Aires sobre estas bases de indecisos y que no saben qué van a pasar, y la verdad que me parece que los números para el gobierno se le van a ir complicando porque hay personas que confiaron mucho en Milei y están muy decepcionados, tanto por la cuestión económica, por esta cuestión, si querés, lo que dice el presidente se jactaba de que moralmente eran mejores, ellos eran mejores que la oposición, y bueno, si le robás la plata o si te quedas con plata que no te pertenece y que sobre todo le pertenece a los sectores más sensibles de la sociedad, como las personas con discapacidad, moralmente mejor no vas a hacer. Hola Santiago, Jorge te saluda, ¿cómo andás? Em, ¿Qué tal, Jorge? Te pregunto, ¿esto se traduce así como hay un impacto en el propio votante de Milei, como vos mismo nos contás? ¿Esto se está traduciendo en que tribute a favor de la oposición, la principal, o eso todavía es un plano que está por verse? No, yo creo que hay que evaluarlo, Jorge, digo, si bien para la elección de la provincia falta poquito, no sé qué impacto va a tener, o por ahí el impacto sea la elección de la provincia de Buenos Aires, digo, eso no hay que descartarlo, pero lo que sí vemos es que hay una tendencia no a votar al peronismo, sobre todo quienes votaron a Milei y quienes confiaban en Milei, sino por ahí a elegir otras fuerzas. Me parece que eso es lo que la provincia, en la elección del 7 nos lo va a dejar bien claro. Si a nivel nacional después el voto o se va a quedar en la casa o va a votar fuerzas del centro, espacio del centro, porque vemos difícil que ese voto migre al peronismo o que ese voto migre, si querés, a una expresión de izquierda. Lo que sí vemos es que hay una desconfianza bastante importante de que el voto para Milei es cada vez más difícil de tratar de convencerlo, o sea, es muy difícil para el militante o para aquel activista de la Libertad Avanza convenza a otra persona de que tiene que votar a Javier Milei, y como veníamos además registrando en Provincia de Buenos Aires, la mayor intensidad o la mayor motivación para esta elección en la provincia es que no gane Javier Milei. Me parece que todo esto lo refuerza. Veremos hacia dónde va el voto. Hoy, al gobierno, ¿cuál sería el escenario ideal? Que toda esta gente enojada no participe del proceso electoral, que es probable y hay altas chances de que eso suceda porque es lo que venimos viendo durante todo este año. Jorge. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Y te agrego algo más, te consulto más que nada. Esto también podría acentuar este fenómeno que estamos viendo en estas últimas elecciones, bueno, de la ausencia de votantes. Esto podría empujar a muchos que sí tenían decidido ya por descarte o por darle una chance más al gobierno de ir a votarlo, decir, bueno, además sí, tampoco, no voy a ir a votar. ¿Eso se está evaluando también? Sí, lo que pasa es que es muy difícil tomarlo en las encuestas. Digo, es muy difícil en una encuesta encontrar a esa persona porque de la misma forma en que no tiene ganas de ir a votar, tampoco responde las encuestas. Digo, sí lo podemos ver en los grupos vocales, lo que pasa es que en un grupo vocal vos no lo podés traducir en porcentuales, no lo podés exponenciar. Digo, lo que tenés son datos más profundos, después evaluaremos o veremos con toda la información que recabemos, sobre todo en lo que queda de esta semana y principios de la que viene, a ver si entendemos o notamos que haya algún cambio en la opinión pública o en la sociedad respecto a más ganas de ir a votar o menos ganas de ir a votar. Bien, claro, porque el que tiene decidido no ir a votar ni siquiera se toma el tiempo claro. en responder encuestas, claro. Y ningún tipo de encuesta, acá más allá de la metodología, no te paran en la calle para responder una encuesta presencial, si le tocas el timbre en la casa te dice que está ocupado. Digo, no es una cuestión de metodología, es una cuestión de en qué situación se encuentra hoy la sociedad respecto a la política, y que en un punto esto lo agrava, ¿no? Porque si venimos analizando donde hay personas que se sintieron defraudadas con Mauricio Macri, que prometió la revolución de la alegría, que no ibas a perder nada de lo que ya tenías, y fue catastrófico el gobierno de Mauricio Macri, y el Frente de Todos te prometió, Alberto Fernández, que te iba a llenar la heladera, que iba a volver el asado, y no sucedió, y ahora Javier Milei te promete que es mejor que el resto de los políticos, que Argentina va a crecer en términos económicos, y resulta que tampoco. Entonces ese hastío con
con todas las fuerzas, con las grandes fuerzas políticas, ahora también se traduce a Milei, bueno, veremos qué pasa. Hoy la sociedad decidió, a diferencia del 2001, en vez de acercarse y votar, impugnar o votar en blanco, es no ir a votar. Veremos qué pasa, me parece que es la clave. Bueno, sobre estuvo todo la para feta el de 7 jamón de en ese tiempo septiembre. también. ¿Te acuerdas? Se metía la feta de salame, se impugnaba mucho el voto. Salame, Clemente, claro. Hoy eso cambió y es no ir a votar, que es una lástima, y porque además el que está enojado con el gobierno le está haciendo un gran favor a no ir a votar, Claro, porque nominalmente, claro. si hay ausentismo, por eso el gobierno lo que necesita es movilizar núcleos duros y que solamente se diriva una elección en Provincia de Buenos Aires entre núcleos duros, entre el peronismo y la Claro. Libertad Avanza, que más o menos hay una paridad, vemos un poco mejor el peronismo, pero ese escenario está parejo. Si el resto de la sociedad decide castigar al gobierno por la economía y por estos hechos de corrupción, o posibles presuntos hechos de corrupción, bueno, ahí me parece que el escenario cambia totalmente y puede ser un golpe más que fuerte para el gobierno, que creo que peor que lo que está pasando ahora con el escándalo en Andiz. La última por mi parte, Santi. Al politólogo ya le pregunto, ¿no? Viste que de alguna manera se está diciendo que no hay 26 de octubre a nivel nacional la elección, si no hay 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Coincidís con eso? No, pero coincido totalmente. Digo, uno no puede desagregar octubre de septiembre. Uno agarra un calendario y ve que antes de octubre viene septiembre, con una particularidad. El 7 de septiembre hay una elección en la provincia de Buenos Aires. La elección en el distrito más grande del país, que concentra casi el 40% del padrón electoral, donde, como te decía antes, el gobierno hace 21 días decía que iba a arrasar en la provincia de Buenos Aires, que le iba a pintar de violeta. El presidente hace un mes decía que le iba a poner el último clavo del cajón del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hace 6 meses el presidente le pidió al gobernador que abandone el cargo de gobernador para poder intervenir en la provincia. Y miren la situación que nos encontramos hoy. Digo, Sí, sí. esta es la Argentina en la cual nos encontramos. Entonces, en ese sentido, una elección donde al peronismo le vaya bien, donde pueda retener, como nosotros venimos viendo, que está reteniendo entre el 80 y el 90% de los votantes del 2023, donde esté más cerca de los 40 puntos que de los 35 puntos, bueno, le va a permitir al peronismo mantenerse activo, mantenerse fuerte, mantenerse vivo y sobre todo mantenerse sólido ante lo que fue el embate de la Libertad Avanza, y pensando en el futuro puede llegar a tener un buen, si querés, inicio de segundo ciclo de gobierno de la Libertad Avanza. Y al contrario, si a la Libertad Avanza no le va bien, si no le gana por más de 4, 3, 5 puntos al peronismo, me parece que toda la situación política y económica se le va a complicar aún más y veremos cómo hace para resolverlo. Porque, ¿por qué no puedes desagregar octubre de septiembre? Porque en ese sentido, si a vos te va mal en la provincia de Buenos Aires y los mercados reaccionan mal ante esa elección, que ellos mismos lo instalaron, el riesgo Cuca, si querés, ellos mismos instalaron eso, bueno, ¿qué va a pasar? Porque del 7 de septiembre al 26 de octubre hay un mes, casi 2 meses, un mes y 20 días. Bueno, como corren los tiempos en la Argentina, eso es muchísimo, y parecería ser, sobre todo que para octubre, es probable que la suerte de Javier Milei, de forma electoral, esté atada a ver lo que pasa con los mercados, a lo que pase con el dólar. Bien, y también bueno, te hago la última como analista, si podés hacer un análisis del liderazgo de la oposición, ¿cuál debería ser, si vos tuviese que aconsejar, la estrategia? Esperar, ¿no? Porque bueno, el escenario y las metidas de pata las está haciendo solas el gobierno, ¿o hay que activar un poco más? No, este es momento de esperar. De ver qué respuesta da el gobierno. Yo lo escuchaba al gobernador Kicillof y me parece muy interesante que lo que nadie esté planteando es, que él lo decía, es el gobierno tiene que dar respuestas, no puede hacer silencio, no puede mirar para el costado. Digo, acá la gravedad de esto es muy, muy alta. El funcionario, como decíamos, que más visitó a Milei en el último año, la hermana del presidente implicado en esto, el presidente no puede no saber lo que pasaba. Entonces, me parece que con eso el peronismo está bien. Me parece que mientras no haya discusiones internas hasta pasado el mes de octubre, el peronismo puede marchar bien. Y bueno, y dependerá mucho de la elección del 7 de septiembre. Me parece que ahí puede cambiar la taba, se puede dar vuelta la taba y el peronismo pasar al frente, porque una victoria en la provincia de Buenos Aires puede posicionar al peronismo muy bien
de cara a octubre, si querés, con la provincia siendo el motor que le permita ser de nuevo competitivo a nivel nacional. Que esto hace 6 meses o diciembre del año pasado, todos descartaban que el gobierno se iba a imponer a nivel nacional de forma contundente y que no había nadie que pudiera hacerle sombra. Bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Así que bueno, seguramente en los próximos días hablaremos con vos porque están relevando esto y ahora vamos a ver qué repercusión tiene, ¿no? Cuando se conozcan las últimas encuestas antes del 7 de septiembre. Santiago, como siempre te agradecemos mucho. No, por favor, un placer y un gran abrazo para todos. Chao, Muchas gracias. Santiago Giorgetta, que es director asociado de la consultora Proyección.